Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a una sesión más. Esta noche, en esta tarde-noche que nos rodea, fresca, lluviosa, de esos momentos que tanto nos gusta disfrutar en los inviernos a los habitantes de la cripta, hemos decidido charlar de la zona más oscura del alma humana. Y una experta en estos temas, porque siempre nos hace unas excelentes radiografías de los perversos que habitan y han habitado nuestro mundo, es Helen the Reaper. Así que, querida Helen, bienvenida. Bueno, te doy la bienvenida por puro protocolo, porque tú ya estás en tu cripta particular, que este también es tu hogar. Pero bueno, en fin, para iniciar el podcast como Dios o Satán mandan, te doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues vamos, aquí con un ego subido de esas palabras que me has dedicado, que vamos, así da gusto trabajar. Así da gusto escuchar las historias que tú nos comentas. Y efectivamente, hoy vamos a adentrarnos en el lado oscuro, muy oscuro. Y nos vas a hacer, bueno, pues una semblanza, me parece, que de una mala querida. Y creo que, como suele ser habitual, toca viajar. Vamos a cruzar el charco, corrígeme si me equivoco, y nos vamos hasta Estados Unidos. Así es, pero antes de empezar, tengo que hacer una pequeña petición que me han hecho. Venga, vale. Resulta que hay un miembro de la cripta recientemente añadido que se ha hecho bastante fan de esta sección, aparte de otras, que también ha escuchado a Sofía, también te escucha a ti las recomendaciones, y me ha pedido que le mande un saludo para aquí, desde las ondas hasta donde vive. Entonces, Jesús, de Barcelona, este programa te lo dedico, te mando un saludo muy fuerte y espero que te guste como los que ya has oído. Uy, genial. Jesús, otro acólito para la cripta. Pues que Sí, sepa... otra pequeña víctima. Exactamente, lo has dicho tú muy bien. Que sepa que una vez que ha entrado, y ya lo ha hecho, no va a poder salir. Así que Jesús, bienvenido. Y ahora, sin más dilación o sin más dilatación, como usted prefiera, nos vamos a Estados Unidos a conocer la historia de Louise Pitt. Venga, pues con esta carcajada tan sonora que me ha salido desde el fondo de mis entrañas, vamos a conocer esa historia, la de una tal Louise Pitt, por Helen the Reaper. Louise Pitt fue una asesina en serie estadounidense. Volvemos a cruzar el charco. El viaje también va a ser un poquito cronológico, ya que nació en el año 1880 y tiene el dudoso honor de ser la segunda mujer ejecutada de las 4 que hubo en la Cámara de Gas de California. Cada uno tiene los honores como quiere y esta mujer tiene el de la segunda mujer ejecutada en California. Bueno, pues en algún lugar supongo que tenga un diploma. Se supone que solo cometió 2 crímenes en su vida, pero como vais a enteraros a continuación, hay bastantes muertes un tanto sospechosas a su alrededor, de las cuales, debido al tiempo en el que sucedieron, no están del todo claras. Vamos, que fue una joyita nuestra amiga. Y ahora empezamos con la biografía. Como os he dicho, nació en el año 1880. Y al contrario que la mayoría de los malos queridos, estamos hablando de una chica que, bueno, que a pesar de la época, pues era una chica culta, refinada, nació en un hogar felizmente estructurado, incluso se puede decir que ligeramente pudiente para la época en la que estábamos, ya que su padre era un editor de periódicos y bastante importante, no solo a nivel local, sino que incluso, vamos a decir, salvando un poco las diferencias de lo que es allí el ámbito geopolítico, a nivel regional. Digamos que era una persona bastante conocida. Es más, ella más tarde dijo que ella venía de gente culta y educada,
que sus padres no eran delincuentes y lo más importante, que no criaron hijos delincuentes. Incluso acudió a las mejores escuelas privadas de Nueva Orleans. No sé si he dicho que nuestra protagonista nació en Luisiana. Pero ¿qué pasa? Que el carácter de Luis empezó a despuntar bastante pronto y con 15 años fue expulsada de la escuela en la que estaba, no solo por robar, sino porque era un poquito ligera de cascos. Ya empezaba a despuntar su carácter promiscuo. Le gustaban más los hombres que a un tonto un caramelo. Ella era un tanto disoluta, ¿no? Ella, sus objetivos en la vida no eran mantener un poco ese estatus familiar o esa fama o ese renombre de cara a la galería, con esa cultura que supuestamente atesoraba su familia y ese nivel de vida, sino que su carácter, como tú has apuntado antes, eh, destacó, se impuso y sus objetivos parece ser que en la vida eran otros. En este caso, ahora mismo estaba en una fase de, que no sé si fue una fase transitoria o permanente, de fijarse mucho en los hombres. Los hombres, digamos que fue una constante en su vida. Bien. Y hasta ahí te lo voy a dejar de momento. No te quiero adelantar mucho de la historia. Pero digamos que el ámbito varonil la gustaba bastante. De acuerdo. No solo de joven, sino ya con cierta edad, digamos que la seguían tirando. En fin, como te decía, si con 15 años fue expulsada por ese carácter promiscuo, ya con 23 años contrajo matrimonio por primera vez. Su marido fue Henry Bosley, quien 4 años más tarde descubrió a nuestra amiga en la cama con otro hombre y se suicidó. De ahí lo que te digo, que aunque digamos que solo hay reconocidas 2 muertes atribuidas a ella, la muerte ya empezó a ser una constante también en su vida. Ajá. Bueno, me parece tremendo. Obviamente no conocemos todos los datos, ¿no?, de esta situación, pero este hombre, al verse ante esa infidelidad, decide quitarse de en medio. Es decir, estaba muy enamorado o tendría unas inseguridades tremendas o quizá fue manipulado por ella, no lo sabemos. Pero menudo resultado, ¿eh? Estamos hablando también del año 1907, principios del siglo XX, en el que yo creo que lo que eran las apariencias importaban mucho más que ahora 100 años más tarde, 120 años más tarde. Yo creo que ahora no se suele dar eso del suicidio por una infidelidad, a no ser lo que tú dices, que haya un trasfondo psicológico, una manipulación o un amor exacerbado hacia la otra persona que te ciegue, te obnubile. Difícil es que se dé ese caso hoy día. Pero te recuerdo que estamos en el año 1907. Entonces, también apuntamos lo que tú has dicho. No tenemos todos los detalles. Estamos hablando de una época en la que incluso es muy difícil dar con biografías un poquito completas como las que estoy relatando hoy. Bueno, pues digamos que este es el inicio, el pistoletazo de salida de su vida matrimonial. No voy a decir amorosa, porque amorosa y sexual ya nos has dicho que comenzó mucho antes, pero a los 23 años se casa con este hombre, le es infiel y este señor decide quitarse de en medio. Menudo comienzo, más trágico imposible. Pues lo que hizo nuestra protagonista cuando falleció su marido fue mudarse a la localidad de Sverbo y empezó a trabajar. Pero no te creas que fue un trabajo, digamos que normal para una mujer de su época, sino que empezó a trabajar como prostituta de la clase alta y no solo cobraba honorarios bastante altos, sino que le parecía poco y también robó dinero a sus clientes. Allí estuvo 4 años y en el año 1911 se mudó nuevamente, esta vez a Boston. Cambió su nombre a Louise M. Gould y empezó a decir que era una rica heredera que se había fugado del convento en el cual le habían metido sus padres y que quería vivir un poquito la vida. Como tenía dinero ahorrado de lo que había conseguido trabajando y de lo que había robado, digamos que mantuvo la farsa durante cierto tiempo. Era una chica guapa,
como hemos dicho, tenía cierta educación, por lo cual también camelaba de palabra a los hombres de las clases altas y también incluso de vez en cuando mandaba artículos a periódicos y también empezó a robar a amigos, a amigas, hasta que la policía lo descubrió su verdadera identidad y en lugar de detenerla lo que hicieron fue echarla de la ciudad para evitar avergonzar a su familia y evitar escándalos, porque como estuvo relacionada con bastantes miembros de la clase alta de la ciudad, no querían que se vieran salpicados por escándalos de ese tipo. Vale, bueno, es una situación que se repite, que la hemos visto en otras historias, en muchas más historias, ¿no? Si esta chica llega a ser de una clase social más baja, quizá con menos cultura, con menos desparpajo, hubiese acabado en la cárcel, me imagino, sentenciada. Pero efectivamente, debido a ese nombre familiar, a ese legado que su familia pues aportaba de alguna manera a la sociedad, bueno, decidieron separar la actuación de ella del resto de su familia y sobre todo, claro, tienes tu razón, al relacionarse con hombres de la alta sociedad influyentes, entiendo que tanto ellos como sus familias no querían verse involucrados en un asunto tan turbio. Así que la desterraron, podemos decir. Sí, sí, así fue. Y ahora ya empezamos, digamos que es el meollo, lo que a ti te gusta. La chicha, la chicha. Así, yo iba a decir la carne, pero vamos a dejarlo en la chicha. La carne, la chicha, la sangre. Bueno, aquí digamos que comienzas a narrarnos el camino más chungo, Que nos así, gusta en esta sección. dicho llanamente, más chungo de esta mujer, de Louise Pitt, porque entiendo que a partir de ahora sí que va a haber más sangre que otra cosa. Así es. Pues Pete, cuando fue desterrada de Boston, se dirigió a Texas, concretamente a la localidad de Waco, que también te debe sonar de algunos hechos ya más cercanos a nosotros, del cual también hablaremos próximamente en esta sección. Pero bueno, ahí lo dejo por si nuestros oyentes quieren hacer alguna mínima investigación. Hasta ahí puedo leer. Como he dicho, Pete se trasladó a Waco, a Texas, y conoció a un petrolero bastante adinerado llamado Joe Apple. Una semana después de conocerse, Apple fue encontrado muerto a tiros. Y resulta que con esta protagonista se descubrió que había robado las joyas que tenía y bastante cantidad de dinero. Fue arrestada y dijo que sí, que lo había matado, pero que fue en defensa propia porque él intentó violarla. Entonces, el jurado que dictó sentencia vio que era inocente, que realmente debió ser un claro caso de violación y fue sin mira de ese asesinato. En el año 1913, Pete volvió a mudarse. Seguía en el estado de Texas, solo que esta vez se fue a la capital, a Dallas. Y rápidamente, al poco de llegar, se casó con un empleado nocturno que trabajaba en uno de los hoteles más importantes. En el año 1913, si te das cuenta, su carrera sentimental también fue bastante movidita, que es lo que te decía en un principio, que los hombres tuvieron un importante papel en la vida de nuestra protagonista. Entiendo que los utilizaba para sobrevivir, porque lo que nos estás narrando es un continuo de situaciones en contra para ella, propiciadas también por ella misma debido a sus actos delictivos, pero ella es como una especie de huida hacia adelante, ¿no? Utiliza a los hombres para sobrevivir, va saltando de un sitio a otro, se casa con ellos, se arrima a estos hombres, les saca dinero, en fin, este hombre de Waco le mata. No sabemos cómo las investigaciones policiales se dirigieron a ella, es decir, comenzaría siendo una sospechosa y al final, por ciertas pruebas, pues pensaron que era la culpable, estaban en lo cierto, aunque ella consiguió engatusarles, envolverles como si fuese una viuda negra,
les hizo ver que ella era una víctima y la soltaron y ella continuó siempre hacia adelante, siempre sobreviviendo y siempre sobreponiéndose a cada situación que le era adversa. Es una tremenda superviviente. A raíz de lo que has dicho de que los utilizaba y demás, viene el caso de que poco después de casarse con este empleado del hotel, concretamente del Hotel Saint George, hubo un robo poco después del matrimonio de joyas por valor de $20,000 de la época, que estamos hablando de un dineral bastante importante, de la caja fuerte del hotel. Estamos hablando que era el hotel más importante de la zona de Texas, entonces eran clientes bastante adinerados los que se hospedaban ahí. La policía sospechó que era Pete la que había cometido el robo. La interrogaron, pero no tenían pruebas. También pensaron que pudo haber sido su marido, que avergonzado de que su imagen hubiera sido empañada por ese crimen, por ese delito, mejor dicho, no crimen, y destruido porque descubrió que su mujer le había sido infiel en numerosas ocasiones, este empleado se pegó un tiro. Tiempo después, se cree que Pete le hubiera matado con un tiro a bocajarro, pero lo que son las pesquisas iniciales delatan que este empleado, consternado por las infidelidades, pero sobre todo porque su imagen fue empañada, también se suicidó. Estoy pensando que esta mujer iba creando su propia leyenda. Ya no solo como una mujer hermosa y seductora, sino que los hombres caían rendidos a sus pies y se quitaban la vida por ella. Es alucinante, ¿eh? La capacidad de manipulación tanto a sus parejas como a gran parte de la sociedad, de la policía, de las autoridades, porque siempre se salía con la suya. Hombre, yo creo que también tiene mucho que ver lo que hablábamos al principio cuando presentábamos a la protagonista de hoy. Estamos hablando de una mujer culta. Entonces, lo que tú apuntabas hace unos minutos, que igual si hubiera sido una mujer de clase llana o de clase trabajadora, no hubiera tenido esa elocuencia, ese saber hablar, ese saber estar, y la hubiera sido más difícil poder hacer todo lo que estamos viendo que hizo la protagonista de nuestra sección de hoy. Entonces yo creo que todo tiene un poquito de relación, teniendo en cuenta el contexto temporal, lo que es la época en la que estamos hablando de principios del siglo XX, que ahí eran más notorias, si caben, que hoy día las diferencias en las clases sociales. En fin, yo creo que si te parece bien, vamos a seguir con la vida de nuestra protagonista. Vamos con ello. Nos vamos al año 1915. Pete volvió a mudarse y esta vez se fue a Colorado. Allí se casó con un vendedor bastante importante de nombre Richard Pete, del cual tomó el nombre por el que se la conoce. Tuvieron una hija en el año 1916, pero digamos que no fue un matrimonio feliz. No sé si por la promiscuidad de ella, por temas económicos. El caso es que en el año 1920 Pete dejó a su marido y a su hija y se mudó a California, donde conoció a un viudo adinerado con una hija adolescente que ganó millones, estamos hablando de sumas muy importantes, antes de jubilarse. Era un hombre relativamente mayor, tenía una hija adolescente, pero aunque era relativamente mayor, digamos que todavía tenía cierta aporte, cierta elegancia, y Pete le conoció y cuando ella quiso irse a vivir a la mansión donde él alquilaba habitaciones, porque tenía una mansión de 14 habitaciones, y para seguir ganando dinero o para vivir de las rentas o para lo que fuese, alquilaba habitaciones. Entonces, esta chica se interesó por el alquiler de esas habitaciones y casualmente conoció al dueño e hizo todo lo posible para que él se fijara en él. El 26 de mayo se mudó. El verdadero interés que tenía nuestra protagonista era ese, conocerle, engatusarle, y realmente lo consiguió.
Pero al principio él la presentaba como una ama de llaves, como una empleada, porque había enviudado recientemente y no quería que se empañara un poquito lo que era su imagen de que acababa de enviudar y ya tenía una nueva relación. Pero misteriosamente, al cabo de una semana de mudarse oficialmente a la mansión, Denton, que era el nombre de este millonario, desapareció, casualmente. Es más, Pete contrató a un par de lugareños para que le ayudasen a trasplantar sacos de tierra, supuestamente, dentro de la mansión al jardín, porque quería trasplantar ciertas plantas para cuando Denton regresara, que estuviera un poco adecentada la casa. 3 días después de la desaparición de nuestro millonario, Luis fue al banco. Quiso cobrar una serie de cheques. Quiso retirar también dinero en metálico. Y un empleado del banco vio que la firma no era la habitual. Pero Luis dijo que era debido a que Denton había sufrido un accidente con una mujer de aspecto español que le disparó al brazo derecho y que al haber tenido que firmar con el brazo izquierdo no había salido la firma tan legible como en ocasiones anteriores. Oye, vaya película que se montaba esta pava, ¿eh? Bueno, te diré que incluso cuando empezaban a preguntar por Denton, ella decía que estaba recluido en casa porque esa misteriosa mujer no es que le hubiera herido solo en el brazo, sino que las heridas que le produjo hicieron que tuvieran que amputarle el brazo y la pierna y que como él estaba avergonzado de su aspecto, solo quería verla a ella, que no quería que la gente de la localidad y el resto de los, vamos, de amigos, familiares le vieran en semejante estado. Y la española esa apareció y desapareció cual fantasma. Sí, sí. Esa mujer española nunca se supo quién fue. Como vino, Es más, se fue. ya saben, los españoles somos así, querida. Durante varias semanas, Luis Pitt no solo estuvo viviendo de manera tranquila, sino que incluso empezó a gastar cantidades importantes de dinero de Denton. Empezó a usar su automóvil. ¿Cómo no? Empezó a frecuentar, vamos, subió el dinero del alquiler de las habitaciones de la mansión y ella, claro, se quedaba con ese dinero para sus propios gastos. ¿Qué pasa? Que incluso se compró, vamos, que hizo, no sé si tú has visto el documental de los hermanos Menéndez, La en serie. el cual en el cual después de matar a los padres empiezan a gastar dinero Sí, y demás. sí. Pues Sí, Luis sí, Pitt que hizo lo mismo. hizo exactamente lo mismo, como si no hubiese un mañana, ¿no? Eso es, pues por Venga, si acaso me descubren, a vivir la vida loca. mismamente. Pero si te das cuenta, tenía este hombre una hija adolescente y empezó a pensar que algo raro había pasado. Quiso encontrar a su padre. Ella seguía en sus 13 de que incluso que se había ido porque cada vez contaba una versión. Se había ido a Lo la raro pata es que, coja, ¿no? Porque si le amputaron un brazo y una pierna, el pobre hombre. ¿qué pasa? Que Luis Pitt no era tonta. Se empezó a ver arrinconada y antes de que la arrestaran, ¿qué hizo? Volver con su exmarido y su hija que estaban en Denver. Cuando Pitt se fue, esta hija de Denton entró en su domicilio y encontró el cuerpo en descomposición de su padre enterrado en el sótano. La autopsia determinó que había fallecido por un disparo en la cabeza y para asegurarse de que realmente falleciera, le habían estrangulado y envuelto en colchas para evitar así que también los olores subieran con más facilidad, como manera de retener esos hedores que salen del cuerpo en descomposición, quizás envolviéndolo en plásticos, en colchas, en trapos, evitaban así que esos hedores subieran y delataran que ahí pasaba algo. La policía localizó a Pete con su exmarido y con su hija. La interrogaron
ella afirmaba que no sabía nada, que ella no había hecho nada y que había sido esa misteriosa mujer española. Vaya por Dios. Es más, se vio que realmente estaba mintiendo porque cuando encontraron el cuerpo de Denton, no te vas a imaginar lo que encontraron. ¿El qué? Que tenía la pierna y el brazo que supuestamente la mujer española la habían amputado. Fíjate tú, aunque estaba en descomposición envuelto en colchas, porque plástico en aquella época no creo, No. pero, pero estaba envuelto en colchas y estaba descomponiéndose. Y, oye, que fue capaz de regenerar el cadáver un brazo y una pierna nuevos. Yo había oído pues que el pie, o sea, que las uñas, que incluso el pelo pues que pueda crecer, pero lo de los miembros te aseguro que, mira que he hablado y que investigo y demás, pero eso nunca lo había oído. Yo tampoco. Pues ya sabes, Qué igual era curioso. cosa de principios del siglo XX. Puede Pero ser. bueno, Bueno, ahí tenemos un nuevo vamos a misterio. vamos a volver a centrarnos en el caso, que a veces ponemos este humor negro, yo creo que para quitar un poquito de Sí, hierro. para relajar un poquillo el ambiente, porque los hechos que nos narras son realmente horripilantes. Bien, nos encontramos en que la hija del difunto encuentra el cadáver, bueno, menuda escena, pobrecilla, y pone la pertinente denuncia y a partir de ahí las autoridades de nuevo comienzan a tomar cartas en el asunto. Entonces, pues ya no hubo más, ya no había más pruebas, ya no había más investigación y Pitt fue detenida y el juicio comenzó en el año 1921, concretamente el 21 de enero. Fue un juicio que se siguió mucho dentro de la medida de los medios de aquella época, de modo sensacionalista en la prensa escrita, y fue al final condenada a cadena perpetua. Concretamente, fue declarada culpable apenas si llegó a un mes después de empezar el juicio. Concretamente, el 17 de febrero de 1921 fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua. Su marido, o exmarido, llámalo como quieras, se mantuvo fiel a ella pensando que ella era inocente. Pero 2 años más tarde, ella le dijo que ya no le quería, que no quería seguir con él. Le dijo que incluso había tenido bastantes affairs o idilios con guardias de la prisión y se negó a verlo. Y él, abatido por ese rechazo, también se suicidó pegándose un tiro en el año 1924. Tremendo. Ella dijo que su exmarido se suicidó porque se sentía culpable por su condena, porque no sabía vivir sin ella, pero sobre todo porque había sido diagnosticado de una grave enfermedad y estando ella en la cárcel y él gravemente enfermo, no quería que la niña sufriera el ver ese deterioro físico del padre. Vamos, que venga, ¿y por qué no? Y a ver qué más cosas inventó y lo añadió a esta historia, no sé cómo denominarla, estrambótica, peculiar, no, bizarra, en fin, menudo final. No, que aún hay más, querida, No podía ser de que otra no hemos manera con este terminado. personaje. Porque si recuerdas, te he dicho que fue la segunda mujer ejecutada y aquí te he estado hablando de que fue condenada a cadena perpetua. Es verdad, de momento esa es la sentencia que tiene, o tenía. Así que fue trasladada a otra prisión y allí fue considerada una prisionera modelo. Empezó a trabajar como asistente dental, se dedicó a cuidar el jardín, así que en el año 1939, 18 años después de empezar a cumplir condena, fue puesta en libertad condicional por buena conducta Ay, madre. y fue puesta bajo la custodia de una mujer que había presionado por su liberación y empezó a trabajar para ella como su ama de llaves. Poco tiempo después, esta mujer falleció supuestamente de causas naturales, recordemos eso. No vamos a ser tan malos con Luis. Y Pete se fue a vivir con su agente de libertad condicional y empezó a trabajar como enfermera y ama de llaves para ella, que también falleció poco tiempo después, concretamente en el año 1943, de un ataque cardíaco. Ninguna de esas muertes fue investigada en profundidad
ya que se supone que fueron muertes de causas naturales, ya que no hubo indicio ni de lucha, ni que no hubo ninguna sospecha de que pudiera haber tenido algo que ver Luis en la muerte de estas mujeres. Ni había indicios de violencia. O sea, parecían No había muertes nada. naturales. Si al final tuvo algo que ver o no, solo lo sabrá ella donde quiera que esté. Y poco después de la muerte de esta segunda mujer, Pete se mudó, no sin antes haberse cambiado el nombre a Anna Lee. Se mudó con un matrimonio de ancianos que vivían en la localidad de Pacific Palisades. Ella fue una trabajadora social ya jubilada que no solo pensaba que Luis era inocente, sino que se hicieron cargo de criar a la hija de nuestra protagonista. Entonces digamos que empezó a tener ciertos vínculos con ella. Aparte de, bueno, la cría ya era mayor, empezaba a tener su vida, pero Luis decidió vivir con este matrimonio de ancianos. No solo empezó a trabajar como ama de llaves, sino que como había tenido ciertos estudios, recordemos que había sido asistente dental, se ofreció a trabajar como cuidadora del marido, de Arthur, ya que tenía un tipo de demencia asociada a la edad, digamos, una especie de Alzheimer. En aquella época estaba empezando a florecer lo que era el Alzheimer, tampoco había tanto estudio como ahora, que desgraciadamente también hay muchas incógnitas de esta enfermedad, pero bueno, estamos en el año 1944 y nuestra protagonista volvió a las andadas. ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué Volvió hizo? a casarse. Volver a casarse. Qué raro, ¿verdad? Otra vez con un banquero, o sea, con una persona adinerada. Pero claro, a este banquero no le dijo nada de su pasado delictivo, de que había estado en la cárcel, juzgada y sentenciada por asesinato. Poco tiempo después de que Pete empezara a trabajar con los Logan, este matrimonio anciano con el que estaba trabajando, empezó a decir a los vecinos que Arthur, debido a esa demencia que sufría, tenía ataques de ira y que en numerosas ocasiones propinaba palizas no solo a su mujer, sino también a ella. El 1 de junio de ese año, en 1944, Margaret, la mujer, desapareció misteriosamente. Y 3 días más tarde, Arthur fue internado en el Hospital Estatal de Patton, ya que Pete firmó los papeles que lo autorizaban porque como había empezado a hablar de esos supuestos ataques violentos que tenía, alegó que ella sola tenía miedo, que sufría por su seguridad. Entonces, como era la persona más cercana a él, pudo firmar la autorización para que le internase. Pero ¿qué pasa? Que los vecinos y la gente empezaban a preguntar por Margaret. Y ella dijo que Arthur, en uno de esos ataques, que había tenido un ataque de ira tan grande que de un mordisco había arrancado la nariz a Margaret y ella estaba complejada por su aspecto y le daba vergüenza salir. Más fantasías animadas de ayer y hoy. La imaginación de esta mujer no conocía límites. Estuvieron durante 6 meses Pete y su marido viviendo en la casa de los Logan. Empezó a gastar ella el dinero de este matrimonio. Y el 6 de diciembre de ese año, Arthur murió en el hospital donde estaba recluido, supuestamente de causas naturales. Digo supuestamente porque sí es verdad que ella le visitaba con cierta frecuencia y no sabemos si pudo haber metido baza en esa muerte. Bueno, al estar en el hospital, perdona Helen, al estar en el hospital, ahí ya crea cierta duda razonable. Murió de causas naturales, porque se supone que tenía cierto control médico, o en una de esas visitillas, pues esta mujer le administró alguna cosa para terminar con el asunto. En fin, vamos a dejarlo en 50-50. Pudo ser una cosa, pudo ser la otra. Solo te voy a decir que ella no quiso que se le practicara la autopsia y rápidamente decidió que lo mejor era que el cuerpo fuese donado a la ciencia y así donar o investigar o que hicieran lo que quisieran con el cuerpo de este hombre. Bueno.
tremendo lo de esta señora que va inventando cosas una tras otra y bueno, quizá debió dedicarse a escribir, ¿no? y No, plasmar, la verdad que hubieran sido bestsellers, yo creo, claro, ¿eh? una buena guionista, una buena escritora, historias fantásticas, alucinantes, porque después de donar el cuerpo de este hombre a la ciencia, ¿qué es lo que pasó? Hablando de historias, si te das cuenta, nos ha dado a nosotros una historia para no dormir. Así que, pero bueno, volvemos a los hechos y estábamos diciendo que donó el cuerpo de Arthur a la ciencia para así también evitar una autopsia y descubrir o no las causas reales del fallecimiento de este hombre. ¿Qué pasa? Que poco tiempo después de fallecer Arthur, los trabajadores que tenía el matrimonio, digamos que estamos hablando de una familia, una pareja adinerada, tenía criados, tenía jardineros, pues descubrieron en uno de los cajones un cheque que no había sido firmado por sus dueños, por los dueños, que no había sido firmado por los señores. Es más, digamos que encontraron una falsificación de nuestra protagonista y alentaron a las autoridades. Dijeron, esto no lo han firmado nuestros dueños, sino que lo ha firmado esta señora que trabajaba para ellos. Entonces la policía la detuvo solo con el motivo de la falsificación de documentos. ¿Qué pasa? Que entraron en la casa con el fin de investigar a ver si encontraban algún otro documento falsificado y pocos días después encontraron enterrado bajo un árbol en el patio trasero el cuerpo de Margaret. Recordemos que Margaret era la mujer de ese matrimonio, la que tanto había luchado por su inocencia y que la acogió en su casa. Pete no tuvo más remedio que decir que sí, que ella lo había enterrado, pero que quien había causado la muerte a esta mujer había sido el marido en uno de esos ataques de ira que le daban debido a la demencia que sufría. Dijo que ella solo la había enterrado y que falleció debido a golpes con algún objeto contundente. Pero ¿qué pasa? Que se hizo la autopsia y esta dictaminó que no había fallecido a causa de golpes recibidos, sino que había sufrido un par de disparos en la nuca que fueron lo que propiciaron la muerte. Pete fue detenida por asesinato, pero desgraciadamente su marido también fue detenido. La investigación vio que él fue inocente, que él no había hecho nada, pero debido a esa presión social, a esa inestabilidad psicológica que tenía este hombre, al día siguiente de ser puesto en libertad, saltó desde el 9º piso de un edificio en Los Ángeles y perdió la vida. Bueno, otro caso más. Esto ya no nos puede extrañar, ¿no? En fin, estas cosas en la vida de esta mujer ocurrían constantemente, por lo que vemos, que se me entienda la ironía. Ya sé que en la radio, en los podcasts, en los audios, la ironía pues no se entiende muy bien, pero ahí está. Ironía. Yo creo que se te ha entendido. Modo on. Cuando se enteró Luis de la muerte de el que había sido su último marido, lloró y dijo que yo era la culpable de esa muerte, pero que ella era inocente, que había propiciado que unos hechos fortuitos que la culpaban a ella hicieron que este hombre decidiera quitarse la vida. No lo que realmente había hecho, sino supuestos hechos. En el año 1945, 5 meses después de haber sido arrestada, empezó el tercer juicio por asesinato de Louise Pete, en esta ocasión en Los Ángeles. Los fiscales teorizaron con la idea de que Luis había querido tener el dinero, quería haber amasado la fortuna que tenía y que con el fin de lucrarse con estos bienes los había matado.
ya que incluso encontraron cheques falsificados, no solo el que propició que la detuvieran, sino numerosos cheques que había ella falsificado. Un mes más tarde fue declarada culpable de asesinato en primer grado y fue condenada a muerte. Mientras se leía su sentencia, Luis no solo mantuvo una actitud distante o una actitud soberbia, lo que es frente al tribunal, sino que incluso se dedicaba a leer un libro de filosofía china llamado La importancia de vivir. Y cuando estaban dictando su sentencia, se limitó a levantar la vista del libro, a hacer una burla al fiscal y al jurado y seguir leyendo. Años después, al ser declarada culpable, fue ejecutada en la cámara de gas en San Quintín en el año 1947. Como te dije al principio, tiene el honor de ser la segunda mujer en la historia de California de ser ejecutada en ese estado y está enterrada en el cementerio Angelus Rosedale, en Los Ángeles. Menudo colofón para la vida de esta mujer, que por lo que nos acabas de comentar, absoluto desprecio por la justicia, por los jueces, por el fiscal, por todo el mundo. Y que, vamos, se reía en la cara de la gente, inventando esas historias acerca de las muertes que ocurrían a su alrededor. Pobrecilla, qué mala suerte tuvo. Desde bien joven Sí. se le morían los maridos, se le suicidaban, la gente que la acogía también fallecía, tenía arrebatos violentos, golpeaba a los demás y a causa de todo ello la gente seguía Todas las compañías, Patri. muriendo Todas y las muriendo compañías. y muerte y más muerte alrededor de ella. Pobrecilla, que era una incomprendida. Pobrecilla ella y todos los que de los que hablamos aquí, que yo creo que son todos unos pobrecitos incomprendidos. En fin, bueno, pues esta es la historia tremenda, terrible, bizarrísima de Louise Pitt, una mala, una desalmada, una malnacida que se aprovechaba de los que tenía a su alrededor hasta límites insospechados, porque fue más allá de la picaresca, fue más allá de intentar sobrevivir, pero bueno, de una manera, vale, sí, repito, con picaresca, pero sin hacer demasiado daño. No, esta señora no conoció límites y la primera, sus intereses eran primero ella y después ella también. Bien, pues la historia de Louise Pitt es una más que pasa a formar parte pues de la fonoteca de este apartado que se titula Mis malos queridos, entre comillas, ese queridos, que nos ofrece Helen the Reaper aquí en la cripta de Proyecto Terror. Pues nada, querida, vamos a hacer lo que solemos practicar cada vez que nos reunimos. Cerramos sesión y tú y yo nos vamos a tomar pues un delicioso té en el saloncito de la cripta. Me parece estupendo. Hasta la próxima. Y a todos vosotros, queridos, también nos encantaría poder invitaros a todos aquí al saloncito de la cripta. Quién sabe, en algún momento puede que organicemos una especie de brunch. De momento, queremos agradeceros vuestra presencia ahí al otro lado. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya sabéis que tenéis una cita muy pronto en el próximo capítulo de la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. No olvide esto. Si mira al mal a la cara, el mal le devolverá la mirada.